Escuchen esto. En el reino de Dios existen dos clases de personas. Mateo 7, verso 21. Existen dos clases de personas en el reino de Dios. Presta atención a esto, porque esta palabra es para nosotros. Dice, mire, dice el Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Uy, pastor, ¿cómo así? Dios dice en su palabra que no todo el que le dice a él, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. No todos. Pastor, ¿cómo así? ¿Es que hay dos clases de personas en la iglesia? Le dije, sí. En el reino de los cielos hay dos clases de personas, pastor, sí. Dos clases de personas. Dios siempre lo ha hablado de esa manera. Dios habla de que unos son el trigo y que otros son la cizaña. ¿Sí? O somos trigo o somos cizaña. Pero Dios aquí nos dice a nosotros, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la voluntad buena, es la voluntad agradable y es la voluntad perfecta. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Amén. Entonces Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La palabra de Dios. Hermano, si usted no obedece la palabra de Dios y si usted no la pone por obra, usted no es un buen árbol. Pero cuando tú lees la Biblia y comienzas no para decir soy un evangélico, no, cuando tú tienes una amistad con Dios y comienzas a tomar la palabra de Dios en serio y comienzas a comer esta palabra, tú vas a dar buen fruto. Tus frutos van a ser muy buenos. Y la gente se va a dar cuenta de que usted es una persona que camina con Jesucristo. La gente lo va a notar. Porque te alimentas de Cristo. Escuchen esto, comienzas a pasar tiempo con Cristo. Comienzas a andar con Cristo. Y el resultado es que vas a tener una vida transformada que da buenos frutos. Porque Jesús en su palabra dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo dice Juan 15. Dice el Señor, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Quiere decir que para usted y yo dar buenos frutos, tenemos que pasar tiempo con Jesús. Tenemos que caminar con Cristo. ¿Quiénes quieren dar buenos frutos aquí? Si usted quiere dar buen fruto, tiene que empezar a caminar con Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. ¿Por qué Él dice eso? Juan 15 dice, verso 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, Juan 15:1, por favor, hijo. Dice aquí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Juan 15:1, por favor, 15:2. Todo pámpano, el pámpano son las ramas de un árbol. La vid es el árbol, el Señor. Y la vid es la que da uvas. Y los pámpanos son los brazos de ese árbol. Y Él dice aquí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pastor, quiere decir que Dios va a cortar a la gente que está en la iglesia que no da fruto. Así mismo es. A la gente que conoce a Cristo y no da fruto, Dios la va a cortar. Y por eso Dios nos dice a nosotros, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahorita el tema, la palabra hoy no es si entras o no al reino de los cielos. El tema hoy es que tienes que dar buenos frutos. ¿Ve? El tema hoy es que tenemos que ser mejores personas. El tema hoy es que tenemos que vivir como hijos de Dios. Ese es el tema hoy. No es el resultado final. Porque a lo mejor ahorita si viene Cristo, bueno, te corta. Y a lo mejor estás en tinieblas haciendo cosas que no le agradan a Jesús. Pero el tema hoy es que seas un buen pámpano para que dé buenos frutos. Entonces Dios dice aquí, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El cristiano que camina con Jesús, que busca agradar a Jesús, Dios lo limpia.
para que dé más fruto y sea de mayor bendición a mucha gente. Miren, un cristiano limpio por Jesucristo lleva mucho fruto, porque bendice a mucha gente. Un cristiano que camina con Jesús es usado por Dios el Padre para bendición de multitudes. Porque como camina con Cristo, ora por los enfermos, echa fuera demonios, bendice las almas, da al pobre. Es un árbol que lleva fruto. Pero separados de mí, nada puede ser. Dice el siguiente, por favor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, que Dios, a medida que uno va escuchando la palabra, lo va limpiando cada día más para que lleve fruto. Siguiente. Dice el Señor, permanezcan en mí. Hermanos, escuche esto. Es imposible que un cristiano o una persona separada de Dios dé fruto. Es imposible. Porque una persona separada de Dios no tiene temor de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Yo camino con Jesucristo todos los días. Medito su palabra. Y entonces, como yo camino con Él, cuando venga el pastor David, ven pastor David. Por ejemplo, yo camino con Jesús, medito su palabra, tengo amistad con Él, tengo paz en mi corazón. Cuando el pastor David me ofenda, comienza a ofenderme así, y me está maldiciendo y ofendiéndome, lo primero que Dios va a hacer en mi corazón es bendícelo. Bendícelo. Y yo, ese fruto se va a producir solo. Y lo primero que voy a hacer es, lo bendigo. Y la palabra que Dios va a traer a mi mente por caminar con Él es la siguiente. Escucha esto, porque vino la palabra para el fruto. Perdona a los que te ofenden. Como dice el Padre nuestro. Perdona mis pecados como yo perdono a los que me ofenden. Señor, lo bendigo, perdono al que me ofende. Y no le voy a responder de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque camino con Jesús. Pero si usted no camina con Cristo, no va a dar fruto. Y cuando venga el pastor David, le va a dar como Mike Tyson y lo manda a dormir. ¿Sí? Y lo maldice. Entonces no tiene buen fruto. Pero si caminas con Cristo, cuando te ofendan, tú no maldices. Pero si caminas con Cristo, el que te maldiga, tú lo bendices. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Cristo. Escuche esto. Yo nunca he peleado una batalla nunca las he peleado. Yo nunca he peleado una batalla. Por ejemplo, en muchas oportunidades de mi vida, hay gente que me ha maldecido. En mi trabajo antiguo, mucha gente me maldijo y me quería ver destruido y me maldecía y se metían conmigo de una manera tremenda en mi trabajo. Me hicieron hasta llorar una vez. Dijeron, claro, este es el consentido de la dueña, me decían. Usted es un hipócrita. Usted se aprovecha de la dueña, usted tal cosa. Y después de que la dueña se iba y todos se iban, y yo salía a las 6:30, una vez la dueña me había firmado algo para que yo lo pudiera retirar. La licenciada me había firmado algo para que yo lo pudiera retirar, creo que era un bulto de papel higiénico, como que era. O era un papel higiénico, porque no había, ella me lo vendió y ella me lo autorizó. No, ¿te lo quieres llevar? Le dije, bueno, si tú me lo vendes, me lo llevo. Y ella me dio una autorización y me la firmó. Pero los que me perseguían, ella me dijo, pero está bien, pero sale a las 6:30, ya después que todo el mundo se haya ido. Y llevo la firma. Yo voy, cancelo, cuando salgo, mira la escena, salgo normal, llego a la puerta de seguridad, y en la puerta de seguridad me piden el papel, y ven que está firmado por la dueña y la autorización, y salgo. Hermanos, al otro día el jefe de seguridad que estaba y me dice, uy, Leo, tienes que tener cuidado, hermano, me dijo. ¿Por qué? Pues aquí hay gente que te tiene tanta envidia y que te odia, me dijo. Tienes enemigos aquí, tú no lo sabes. Y yo digo, sí, ¿por qué? Digo, después de que usted pasó aquí, bajó corriendo una mujer de la oficina, y eran 2 escaleras, primera planta y baja la otra. Una mujer de la oficina, y salió y me formó un problema a mí. Usted, ¿qué tal? ¿Qué es Leonardo? Es un cómplice, ¿qué es Leonardo? Tal cosa, y estaba maldiciéndolo. Diciendo un montón de cosas, después que usted salió. Y me dijo, llama, si usted tiene un problema con el licenciado, dijo así, vaya y hable con la dueña. Ella le firmó una autorización y la persona se quedó en el sitio, hermano.
Y yo nunca peleé una guerra de esas. Yo nunca me levanté contra los que me ofendían, ni contra los que me maldecían. ¿Sabe qué hacía yo? Orar. Y le decía al Señor, Señor, tú peleas por mí. Señor, tú peleas por mí. Yo los bendigo, Señor. Pero tú no me dejarás avergonzado. Y Dios siempre ha peleado conmigo y siempre me ha dado la victoria. Yo nunca he peleado una batalla. Cuando llegamos a este local, que Dios me entregó este local a mí, antiguamente, años atrás, cuando llegué aquí, había existido una iglesia hace más de 5 años aquí, la hermana Ori lo sabe, pero este local tenía 5 años cerrado, más. Tiene muchos años cerrado. Y cuando yo llegué a esta iglesia, aquí a este local, lo primero que hicimos fue quitar el aviso de afuera y montar el aviso a nosotros. Cuando monté el aviso, gente de al lado se levantó contra nosotros. Se levantó contra mí. Y eso que estamos levantando es una iglesia cristiana. No, que cómo es posible que ellos van a cambiar el aviso, que a nosotros nos hicieron hacer contrato nuevo, plata nueva, nosotros. Así fue la envidia de esa gente. A mí, yo por cambiar el aviso me hicieron contrato nuevo, plata nueva, alquiler nuevo. Eso es él tiene que hacerle contrato y se rebelaron contra mí. Contra la iglesia del Señor. Y ¿saben qué? Yo me llené como de miedo por estos enemigos. Y viene Dios y me dice, no tengas temor. Yo estoy contigo. No tengas miedo. Y yo te voy a librar. Así que esfuérzate y sé valiente. Y yo estaba con la lucha. ¿Será que monto el aviso? ¿Será que no monto el aviso? David no supo eso, pero yo estaba así. ¿Será que sí supiste eso? ¿Será que lo monto? ¿Será que no lo monto? Los enemigos me acechaban. Y Dios me dijo a mí, monta el aviso, no tengas miedo. Y nosotros ahí en nuestra fuerza colocamos el aviso ahí arriba. Sin miedo. Le entregamos eso a Dios. ¿Saben qué pasó? El vecino se convirtió. El vecino se convirtió a Cristo. Y la mujer que me había hecho la guerra se fue del local. Pero si yo le hubiera dado un mal testimonio, ese hombre no se convierte. Entonces, cuando tú caminas con Cristo, comienzas a hacer la voluntad de Dios. Y les voy a poner un ejemplo. Miren este caso. Yo estoy claro en algo. Un pastor que camina con Cristo, es imposible que caiga en el adulterio. Imposible. Porque si camina con Cristo, él va a tener temor de cometer adulterio. El Espíritu Santo no lo va a permitir. Por eso cuando tú te apartas de Dios, te es fácil caer en adulterio. Te es fácil andar en pecado, porque te apartas de Él. Pero Dios lo sabe. Entonces, pastor, usted me está diciendo que es más fácil hacer la voluntad de Dios cuando caminas con Jesucristo. Cuando tú caminas con Él, mire lo que dice aquí, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo, no puede. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Ven? Si tú caminas con Él, es imposible que no dé buen fruto. Den un aplauso al Señor. Vamos otra vez a Mateo 7, por favor. Vuelvan a Mateo 7, verso 21. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios. Miren, mucha gente cristiana está en las iglesias para cumplir como con una iglesia. Escuchen esto, son parte de una iglesia, pero no son parte de Dios. Mucha gente cristiana es parte de una iglesia, pero no es parte del reino de los cielos. Me porto bien porque pertenezco a Dochen y tengo la camisa Hablamos Fe. Nosotros no servimos a una iglesia, nosotros servimos a Cristo. Esa es la gran diferencia. Nuestra manera de vivir debe testificar que Cristo está con nosotros. No porque estamos en una iglesia. ¿Ven? Y dice el Señor aquí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para usted hacer la voluntad, usted tiene que leer la Biblia. Siguiente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, lo van a llamar. No profetizamos en tu nombre. Usted sabe, para usted profetizar fue que usted fue lleno en algún momento del Espíritu Santo. Que usted caminó con Él, pero se apartó de Él. Y Él dice aquí, no profetizamos en tu nombre,
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Mire esto, está hablando de la gente de la iglesia. Dios le está hablando a la gente de la iglesia con esto. ¿Cuántos a veces en la iglesia dicen, gloria a Dios, aleluya? Y son malos, malísimos. ¿Le ha pasado? Pastor, yo conozco unos que son, Dios mío, terribles. El pastor de esa gente tiene que ser Pastor López, ¿escuchó? Porque golpe con golpe ellos pagan. Ese es el pastor de esa gente, Pastor López, porque le da entran a puño a cualquiera. No. Porque, hermanos, el mensaje es para la iglesia. Dice aquí, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Siguiente. Y entonces les declararé, ya estamos terminando. Entonces les declararé. Ya con eso termino. Dice Dios aquí. Entonces les declararé, nunca los conocí. Nunca les conocí. Cuando tú dices que eres cristiano, vas a una iglesia, pero no haces la voluntad de Dios, Él no te conoce. Nunca te conoció. Tengan cuidado con el pecado. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Siguiente. Nunca los conocí, dice el Señor. Ahora, ¿cómo nos conoce el Señor? Verso 15. Guardaos los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿eh? Gente que dice que es cristiana, pero son malos. Soy cristiano, pero es malo. No tienen testimonio. No podemos ser cristianos sin testimonio. ¿Me está escuchando? Por el testimonio los conoceréis. Entonces dice el Señor, guardaos los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tenga cuidado de los lobos rapaces. Tengamos cuidado de esa gente. Siguiente. Y dice Dios aquí, por sus frutos los conoceréis. Separados de Cristo, no llevamos fruto. Dice el Señor, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Usted puede recoger uvas de los espinos? Aquí en Margarita hay una planta que le dicen, creo que abrojo. ¿Cuánto ha bailado joropo con el abrojo aquí? Levanten la mano, el abrojo es malvado, ¿no? En mi casa aquel día me tocó a mí, son como unas pullitas, son como unas bichitas, pero Dios mío, pero si usted las llega a pisar, hermano, si usted las llega a pisar, ay Dios mío. Pero aquí vamos con los abrojos, preste atención. Por su fruto los conocéis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de esa mata de abrojos? ¿Usted recoge mango en una mata de ortiga? ¿Quién se ha tocado con una mata de ortiga aquí? No. Entonces dice, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los abrojos pullan fuertísimo. Siguiente. Así dice el Señor aquí. Así todo buen árbol da buenos frutos. Todo buen cristiano o toda persona que sigue a Cristo da buenos frutos. Es imposible que una persona que camine con Cristo fielmente dé malos frutos. Siempre tiene que ser bueno el cristiano. ¿Ve? Y dice el Señor, pero el árbol malo da frutos malos. Porque hay gente que nunca se convierte al Señor y dan malos frutos, porque son malos. Siguiente. Dice el Señor, no puede el buen árbol dar malos frutos. Usted no se puede esperar allá. Vamos a ver si este abrojo alguna vez echa una uva. Vamos a esperar que le nazcan mangos a la ortiga. Eso no va a pasar. El árbol malo da frutos malos. Y dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Imposible. El árbol bueno siempre da buenos frutos. Pero quiero decirles algo. Yo antes era un árbol malo. Malísimo. Hasta que me convertí a Cristo. Y Dios me convirtió en un árbol bueno.
Pero antes era malo, porque estaba apartado de Él. Cuando empecé a caminar con Cristo, Dios me trasplantó, me transformó, me dio una nueva naturaleza. ¿Ve? Siguiente. Todo árbol, con esto sí termino, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo cristiano, toda persona cristiana que viene a esta iglesia o que va a una iglesia que no da buen fruto, es cortado. Es cortado. Pastor, está hablando de la gente que no conoce a Dios. No está hablando de la gente que no conoce a Dios. La gente que no conoce a Dios ni siquiera está en la vid. ¿Está escuchando? La gente que no conoce a Cristo ni siquiera está pegado al árbol. ¿Cómo habla de ellos? No está hablando de ellos. Está hablando de la gente que va a las iglesias y nunca cambia. Está hablándole a esta iglesia para decirnos, hijos, tenemos que dar mejor fruto. Tenemos que dar buenos frutos. Y si queremos dar fruto bueno y abundante, tenemos que permanecer en Cristo hasta que Él venga, para que nuestro fruto sea bueno, grande y precioso en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿quién es que quiere a Cristo? Siguiente. Así que por sus frutos los conoceréis. El cristiano que no permanece en Cristo no lleva fruto. Y está hablándole a gente que va a las iglesias y se viste de lobo rapaz, diciendo gloria a Dios, aleluya. Pero están buscando robar a un hermano. Ay, hermano, yo soy cristiano, tal cosa. Necesito su ayuda. Bendígame con $1000 que se los pago tal día. Y cuando usted se ve, perdió. Era un lobo rapaz. Tengamos cuidado, hijos, permanezcamos en Cristo. Si permanecéis en Él, van a llevar fruto. Y ese fruto, mire, eso da, usted no lo produce Cristo. Le nace solo. Dijo un pastor, cuando usted, le salió una uva en un brazo. Uy, mira, y esta uva, y otra uva. Porque tiene buenos frutos. Y la iglesia debe ser conocida por sus buenos frutos, no por malos frutos. Por ser bendecida para bendecir. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Póngase de pie. Gracias, Señor Jesucristo. Entonces, con esto les termino y les digo, no seamos cristianos hipócritas. No, seamos cristianos verdaderos. Seamos gente del Espíritu Santo. Seamos gente de verdad, gente cristiana, no porque vamos a una iglesia, no, sino porque caminamos con Jesucristo. Lo que te va a hacer producir fruto es Cristo, no la iglesia, es Cristo. Ahí no dice ahí, el que permanece unido a doctrina no aparta llevará mucho fruto. No, el que permanece en Cristo lleva fruto. Él es el que no te permite pecar cuando estás en la calle. Él es el que te cuida cuando vas en la buceta. Él es el que te bendice en todo tiempo. Si tú caminas con Él y todo lo que haga te saldrá bien. Entonces ore conmigo y con esto cerramos la enseñanza. Dile, Señor Jesucristo, perdóname cuando no he caminado contigo. Dile, Señor, tú no me llamaste a andar pegado a un hombre, a un ministerio, sino a la vid verdadera. Y el Señor, si yo permanezco en ti y tú en mí, yo voy a llevar mucho fruto. Dile, Señor Jesucristo, ayúdame a caminar todos los días contigo para que dé fruto y fruto abundante. Un fruto bueno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dile, Señor, que la gente se pueda dar cuenta que he estado contigo, que camino contigo, Señor, y que tú eres mi mejor amigo, Cristo, y que todo lo que haga me saldrá bien, Señor. Porque el fruto, porque el árbol que permanece junto a Cristo, este lleva mucho fruto. Dile, Señor, gracias. Tú eres el que me hace producir buenos frutos. Tú eres el que me hace cambiar. Tú eres el que me ayuda a cambiar. Dile, Señor, tú eres el que me ayuda a ser una mejor persona. Ayúdame a dar mucho fruto, Cristo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Amén.